Gracias por continuar con nosotros. Se espera que en estos días la Suprema Corte de Justicia de la Nación discuta el proyecto de inconstitucionalidad de 5 artículos de la Ley General de Salud con los que se prohíbe el consumo recreativo de la cannabis. Hace poco más de 2 años, el máximo tribunal ordenó al Congreso corregir la constitucionalidad de la Ley General de Salud, pero no lo ha hecho. Veamos el contexto. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se prepara para discutir la declaratoria de inconstitucionalidad de 5 artículos que prohíben el consumo adulto de cannabis. El proyecto elaborado por la ministra Norma Lucía Piña propone una declaratoria general de inconstitucionalidad en concordancia al reconocimiento hecho por el máximo tribunal en 2019, cuando señaló que la prohibición del uso personal de cannabis establecida en la Ley General de Salud es inconstitucional y atenta contra el derecho al libre desarrollo de la personalidad. El máximo tribunal dio un plazo de 90 días para regular el uso adulto de cannabis. En octubre, el Senado presentó el primer proyecto de dictamen para regular la cannabis en México, pero organizaciones de la sociedad civil y activistas apuntaron que no cumplía con lo establecido por la Suprema Corte. Una semana después, la Cámara Alta solicitó la primera de las 3 prórrogas que concedió el máximo tribunal para regular el consumo de cannabis. En noviembre de 2020, el Senado aprobó la Ley Federal para la Regulación del Cannabis y la turnó a diputados, que la avaló en marzo pasado, pero con cambios, por lo que regresó a la Cámara de origen, donde solo pasó en comisiones. La declaratoria general de inconstitucionalidad requiere el apoyo de 8 de los 11 magistradas y magistrados que integran el Pleno. Si la Suprema Corte anula dichos artículos, la Ley General de Salud ya no sancionará el consumo adulto de cannabis, pero su cultivo, consumo, portación y distribución seguirían siendo delito, según lo establecido en el Código Penal. Punto y contrapunto. Segundo tema de discusión de esta noche. Empezamos contigo, si quieres, Eric, para ver si nos das un poquito de antecedentes y cuál es tu perspectiva de por qué nomás en el Congreso no se logró esto. Claro, Alfredo. Mira, yo creo que el tema, desconozco, yo estoy muy enojado realmente de que se haya parado la situación de la regularización del cannabis. Pero para poder hablar de esto, primero es importante mencionar que dicha declaratoria tiene sus bases en una jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde es de puntualizar que es con base a los derechos humanos, principalmente el de la dignidad. Es de mencionar que dicha jurisprudencia nace de los criterios que en el mismo sentido puntualizan que es desproporcional la prohibición absoluta a las consecuencias que pudieran observarse dentro de un marco legal que aplique a dichas actividades. Sí. La Declaración General de Inconstitucionalidad debe respetar todos y cada uno de los argumentos y criterios jurídicos que se aplicaron a la hora de emitir las determinaciones señaladas en la inconstitucionalidad del uso del cannabis. Entonces, creo que hoy la Suprema Corte, vamos por esos 8 votos, eso es lo que estamos peleando. Pero necesitamos que se salvaguarden los derechos humanos de las consumidoras de cannabis en forma lúdica o recreativa, ¿no? Todo esto partiendo de que es desproporcional las afectaciones o riesgos que causa un marco prohibitivo para los usos de cannabis, a que sí nos encontramos bajo una regulación. Sí. Creo que hoy ya hablar, hoy yo no veo una sociedad donde estén en contra. Hoy todos estamos a favor de esto, una mayoría absoluta estamos a favor de esto, Alfredo. Jorge, tus caminos son en buena parte los de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, los de la Judicatura, los de los amparos y en buena parte también los de este tema. ¿Qué podrías decir y a ver si puede quedar más claro qué significa y cuáles son los alcances de esta Declaratoria General de Inconstitucionalidad que se espera en la Suprema Corte de Justicia de la Nación? Pues de entrada me parece que ha sido un poco bochornoso el tiquitaca entre la Suprema Corte y tú las traes, yo la traigo, Congreso, prórroga, segunda prórroga, tercera prórroga, pero ya no falles. Eso, insisto, hay que poner sobre la mesa que ha sido bochornoso el desempeño de las instituciones en este caso. Ahora, poniéndole un poco en antecedente, esta figura se introduce en 2011 y básicamente lo que trataba de hacer era crear un puente entre lo que se conocía como, digamos, los 5 amparos en un sentido que generaban jurisprudencia obligable para jueces y cualquier persona que realice funciones jurisdiccionales, y la invalidación general, la expulsión de una norma con efectos generales del sistema jurídico. Eso busca zanjar la Declaratoria General de Inconstitucionalidad.
Ya ha habido, me parece, no sé si 1 o 2 casos en materia de competencia económica y telecom, pero esta, sin lugar a dudas, por cómo toca temas de derechos humanos, es central, ¿no? Y se preguntarán en casa, queridos televidentes, ¿por qué diablos habría de importarme el que se invalide el régimen prohibicionista en materia administrativa de consumo de cannabis? En primer lugar, porque si realizas autoconsumo personal, pues tienes un interés claro en que deje de estar sancionado administrativamente. Pero si no consumes también, porque al final del día te ves afectado por este régimen prohibicionista, y ahí está la evidencia que indica que ha sido un gran gestador o factor influyente en el tema de violencia en este país, detenciones masivas, etcétera. Pero incluso si esos dos temas no nos interesaran, nos habla al final del día de cómo entienden nuestras autoridades, el Congreso y la Suprema Corte en este caso, su función de promover y respetar derechos humanos, ¿no? Entonces vuelvo un poquito al argumento de inicio. Me parece que ha sido bochornoso esto de las 4 prórrogas. Es interesante que, digamos, las 2 salas ya se han pronunciado en el sentido, hay precedentes de las 2 salas. Entonces sería interesante ver qué pasaría en un caso en el cual se reúne mayoría de 6, 7 votos, pero no se alcanza esa mayoría calificada, que muchas veces es un obstáculo muy difícil de saltar en la Corte. Sí, querida Lisa, creo que no es necesario explicar lo mucho que te importa este tema, lo mucho que han desde México Unido contra la Delincuencia desde hace años impulsado la regulación de las drogas, no nada más de la cannabis, sino de todas las sustancias. Pero en esta parte de la historia que ya hemos hablado muchísimo aquí, ¿qué nos tienes que decir hoy? Pues de entrada, justo que México Unido contra la Delincuencia lo que hace es celebrar que la Corte haya finalmente incluido la Declaratoria General de Inconstitucionalidad en su orden del día para discutir en el Pleno, ¿no? En el sentido en el que, como ya decía Jorge, este es un ejercicio histórico, en el sentido en el que es el segundo único asunto que ha generado una Declaratoria General de Inconstitucionalidad por parte de la Corte. Y creo que sin afán repetitivo, lo importante es que la gente entienda que cuando la Corte, tú le llevas un asunto a la Corte y le dices, esto está violando mis derechos humanos, que fue lo que hicimos desde México Unido contra la delincuencia SMART y el 6, decirle la prohibición de la marihuana me genera violaciones a los derechos humanos y se reconoce ahí no el de la dignidad, sino el libre desarrollo de la personalidad. Y la Corte dice, tienes razón, que yo te prohíba poseer, cultivar, hacer y demás, sin ver que eso es desproporcional contra los efectos que efectivamente produce la sustancia, es inconstitucional y lo reitera 5 veces, que era lo que decía Jorge, que es como nuestro sistema hasta el momento, antes de la reforma judicial, requería que para que un juez pudiera adoptar el criterio de la Corte, estuviera refrendado en 5 fallos. Una vez que nos lo dice y ya saca formalmente sus criterios, le dice al Congreso de la Unión, tienes la obligación de cambiar la ley y corregirla, porque si yo ya dije que estos pedazos de la ley están mal, no la puedes dejar así. ¿Y qué fue lo que sucedió? Que nuestro Congreso se hizo menso, literalmente, en el tiquitaca que decía Jorge, durante años, desde el 2019 hasta el 2021, y logramos una cosa histórica que fue tener una ley federal de control de cannabis aprobada en el Senado, aprobada en Cámara de Diputados, sí, y los cambios de diputados aprobados en comisiones, y no les dio la gana aprobarlo en el Pleno, y no les dio la gana corregirlo, y por lo tanto tuvo que regresar a la Corte para que la Corte dijera, yo te avisé y vos no me escuchaste, como decían los fabulosos Cadillacs, y yo ya te dije que esto es inconstitucional, de manera que lo voy a sacar yo. Ahora, ¿cuál es el punto de la Declaratoria General de Inconstitucionalidad? Lo que le tiene que importar a la gente. La Corte nos va a decir, sí, sáquese esto de la ley, pero va a seguir habiendo un vacío jurídico en el cual no vamos a saber bien a bien cuánto se puede portar, cuánto no se puede portar, cuánto se puede cultivar, cuánto no se puede cultivar, si va a haber licencias o no va a haber licencias, porque eso es materia de legislación. De manera que aunque esto salga mañana o el lunes, de acuerdo a los turnos del Pleno, sí vamos a necesitar regresar en septiembre a hacer esto y hacerlo bien en una ley que resuelva no solo lo que decía Jorge, qué pasa para mí consumidor y qué pasa para mí no consumidor, sino qué pasa para mí cultivador, qué pasa para mi país, México, que produce, transita y consume cannabis. Sí. Pues Lisa nos cita a los fabulosos y yo voy a citar al Buki para preguntarte, mi querida Frida, ¿a dónde vamos a parar?
Pues a mí me parece que, para empezar, tendríamos que estar cuestionando y lamentando bastante que se haya perdido la oportunidad de que esto saliera en el periodo anterior. Creo que hubo una parte de incumplimiento a raíz de la falta de voluntad política. Sí hay una afectación que es directa y lo vemos en la Ciudad de México, en donde muchas personas durante el periodo de pandemia, principalmente mujeres, entre ellas feministas, comenzaron a cocinar con cannabis pensando en que por el hecho de que el consumo en la ciudad no está penalizado, pues así mismo podrían cocinarlo o comercializarlo, y pues nos encontramos con que en este momento tenemos más de 20 compañeras que tienen algún tipo de detención o investigación abierta por el delito de narcomenudeo, cuando ellas simplemente estaban buscando alternativas económicas ante la pandemia, algo que, por cierto, pareciera muy interesante porque aunque las compañeras feministas son investigadas por estos conceptos, los que practican narcomenudeo y los grupos que tienen vinculaciones con cárteles, tanto en Tepito, en la Ciudad de México y en otras zonas, no tienen este mismo nivel de hostilidad, y es por ello que me parece apropiado mencionarlo el día de hoy, porque claro que hubo una falta de voluntad política. Me parece correcto que la Suprema Corte de Justicia acate su responsabilidad en esto, y la deuda queda pendiente. Creo que mis compañeros han sido bastante claros en explicar todo lo que falta por legislarse, que tendrá que hacerlo, pero hay algo más. La Suprema Corte de Justicia, que por cierto, solamente para comentar, en la nota comentaban que eran magistrados y en realidad son ministros quienes integran el pleno de la Suprema Corte. En este supuesto sí establece la Suprema Corte un delito por el incumplimiento de sentencia, es decir, esta sentencia que en su momento se desarrolla y que se convierte en obligatoria para el Congreso, debería de tener una consecuencia. Esta consecuencia es hipotéticamente la inhabilitación hasta por 10 años del cargo por haber incumplido con esto, y en su momento, cuando se solicita una nueva prórroga, lo que dice Ricardo Monreal a nombre de Morena es que había muchísimos puntos que no se habían coordinado internamente, que no había consensos, y en su momento algo que es importante recordar es que Morena en sí mismo como partido se había comprometido a que esto saliera. Esperemos que en esta nueva legislatura ya se logre afinar los puntos que principalmente beneficien a los consumidores, a los pequeños productores, y que no se atore en los otros grandes asuntos, que era justamente en la intervención de las grandes empresas, tanto farmacéuticas como canábicas, que ya se encuentran desarrollando productos y comercializándolos en otros países, y pues que en este momento pretendían también entrar con una ventaja muy distinta frente a las personas que son pequeño productoras o que están produciendo para el autoconsumo. Y solamente para cerrar, algo que sí me parece muy importante puntualizar es que esta oportunidad se ha tenido durante muchos años, que Morena lo ha mantenido como un compromiso de agenda, y si no ha salido es porque sí cobra una factura en la sociedad, y creo que ahí está otro punto principal, algo que hay que agradecerle muchísimo al activismo. Todavía hace falta derribar mitos, todavía hace falta normalizar el consumo de cannabis y eliminar los estigmas en contra de las personas que lo hacen. Pues ahí está, y aquí le vamos a seguir dando seguimiento como desde que empezó este programa. Pero por hoy vámonos a una pausa para volver al tercer tema. El presidente López Obrador invitó a la ciudadanía a votar el próximo 1 de agosto para definir, según él, si se debe investigar y juzgar a 5 expresidentes de México. El INE será el responsable de convocar, organizar y contar los votos, pero no le asignaron presupuesto. ¿Qué podemos esperar de esta consulta popular? Regresamos con esto a Punto y Contrapunto.